Imagina que te acomodas en tu cama, listo para un viaje inesperado en el tiempo. Cierra los ojos y deja que tu mente se desplace a través de las brumas de la historia, mientras te llevamos a una era de misterio y descubrimiento. Hoy, te invitamos a explorar un capítulo cautivador sobre los viajes transoceánicos de los vikingos. ¿Fueron realmente ellos, estos valientes navegantes del norte, los primeros en pisar América antes de que Cristóbal Colón lo hiciera? Prepárate para desentrañar esta fascinante interrogante en nuestro primer capítulo de esta serie intrigante. El viento sopla frío y salado en tu rostro mientras te imaginas sobre la cubierta de un drakkar, el emblemático barco vikingo. El océano se extiende ante ti, vasto y desconocido, tan enigmático como los secretos que alberga. Los vikingos eran navegantes expertos, famosos por su bravura y habilidad para cruzar mares en busca de nuevas tierras. Pero, ¿qué es lo que los llevó a aventurarse más allá de las costas conocidas de Europa? De repente, nos encontramos en la vibrante y colorida ciudad de Oslo, Noruega, donde un grupo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento sorprendente. En una remota isla del Atlántico Norte, se ha encontrado una pequeña cantidad de artefactos que parecen no pertenecer a las culturas indígenas que habitaban allí. La emoción en el aire es palpable, ya que estos objetos pueden cambiar todo lo que creíamos saber sobre los primeros exploradores de América. Te preguntarás, ¿qué evidencias se han encontrado? Bueno, entre los hallazgos más intrigantes se encuentra un fragmento de madera tallada, que parece formar parte de un barco. Pero no un barco cualquiera, sino uno que muestra características inconfundibles de los drakkars vikingos. ¿Podría ser esta una pista de que los vikingos realmente llegaron a América mucho antes de lo que pensábamos? Mientras el crepitar del fuego ficticio en la chimenea te acompaña, piensas en las sagas vikingas, esos relatos épicos que han sido transmitidos de generación en generación. Una de las más famosas, la saga de Eric el Rojo, cuenta las aventuras de Leif Erikson, quien supuestamente navegó hacia una tierra llamada Vinland. Este lugar, descrito como lleno de viñedos y vida abundante, podría ser una referencia temprana a América del Norte. ¿Es posible que estas historias contengan más verdad de lo que imaginamos? En este punto, te sumerges más en el misterio, pensando en cómo los vikingos lograron navegar miles de kilómetros a través de un océano traicionero. Sin mapas modernos, ni brújulas, ¿cómo se orientaron? La respuesta podría sorprenderte. Los vikingos usaban métodos avanzados para su tiempo, como la navegación por estrellas, el uso de aves marinas para localizar tierra cercana, y, según algunos relatos, incluso cristales solares que les ayudaban a identificar la posición del sol en días nublados. Ahora, imagina que estás de pie en un acantilado ventoso, observando el horizonte. La niebla se levanta, revelando las vastas costas de América del Norte. ¿Puedes ver los drakkars acercándose? Este podría ser el momento en que los vikingos llegaron por primera vez a estas tierras desconocidas. Sin embargo, como muchos misterios de la historia, hay más preguntas que respuestas. ¿Por qué no establecieron asentamientos permanentes? ¿Qué les impidió dejar una huella más profunda en el continente? Quizás la respuesta radique en las interacciones con las tribus indígenas locales. Las sagas mencionan encuentros tanto pacíficos como hostiles entre los vikingos y los habitantes nativos. Las tensiones y la falta de recursos podrían haber disuadido a los vikingos de establecerse a largo plazo. Pero, ¿qué podemos aprender de estos encuentros? ¿Qué otras historias se esconden en las sombras de estas interacciones? Mientras te acurrucas más en tu cama, te das cuenta de que este misterio está lejos de resolverse. Las piezas del rompecabezas son escasas y dispersas, pero cada hallazgo arqueológico, cada fragmento de saga, nos acerca un poco más a la verdad. Y justo cuando piensas que ya has escuchado todo, llega una revelación que te deja sin aliento. En un rincón olvidado de una biblioteca islandesa, un historiador tropieza con un manuscrito polvoriento. Este documento describe con gran detalle un viaje hacia el oeste, hacia una tierra rica en recursos y habitada por extrañas criaturas. ¿Podría ser este el relato perdido de un viaje vikingo más allá de Groenlandia? ¿Y qué otros secretos guarda este manuscrito sobre las aventuras vikingas en el Nuevo Mundo? A medida que el capítulo llega a su fin, te dejamos con una pregunta que resuena en tu mente. ¿Qué otros secretos del pasado esperan ser descubiertos bajo las capas de tiempo? En nuestro próximo capítulo, exploraremos más a fondo estos viajes y descubriremos que otros misterios se ocultan en los anales de la historia vikinga. Así que, mientras te acomodas para dormir, guarda este misterio en tu mente. Deja que los vientos del pasado susurren en tus sueños y prepárate para un nuevo viaje en nuestra próxima entrega.
¿Estás listo para seguir explorando los enigmas de los vikingos en América? No te lo pierdas. Imagina que el viento frío del Atlántico Norte sopla suavemente sobre tu rostro mientras te encuentras en la cubierta de un drakkar, el legendario barco vikingo, surcando aguas desconocidas. A tu alrededor, el mar se extiende hasta el horizonte, prometiendo tierras que aún esperan ser descubiertas. En este segundo capítulo, nos sumergimos más profundamente en las travesías de estos valientes marinos, quienes, según algunas teorías, pudieron haber sido los primeros europeos en alcanzar las costas de América. Tú, viajero en el tiempo, estás a punto de embarcarte en un viaje que desafía lo conocido, un viaje en el que la historia y el mito se entrelazan como las olas del mar. Pero, antes de continuar, permíteme plantearte una pregunta. ¿Qué impulsó a los vikingos a aventurarse más allá de sus tierras conocidas? ¿Fue la búsqueda de nuevas tierras, la curiosidad insaciable, o simplemente el deseo de explorar lo inexplorado? En los relatos antiguos, un nombre resuena con fuerza: Leif Erikson. Leif, hijo de Erik el Rojo, es una figura envuelta en la niebla del misterio y la leyenda. Según las sagas nórdicas, fue él quien navegó hacia Vinlandia, una tierra descrita como rica y fértil. Pero, ¿dónde estaba realmente esta Vinlandia? Algunos creen que se refiere a la costa de Terranova, en Canadá. ¿Puedes imaginar la sensación de avistar tierra tras días de navegación incierta, con la promesa de una nueva vida en el horizonte? Mientras te relajas, visualiza el momento en que el drakkar de Leif Erikson toca la orilla. Los vikingos, hábiles en el arte de la navegación, eran también pioneros en la exploración. Sus barcos, ligeros y rápidos, les permitían recorrer grandes distancias, adentrándose en lo desconocido. Sin embargo, como todo gran viaje, este también estaba lleno de peligros y desafíos. ¿Qué habrán sentido al desembarcar en una tierra extraña, sin saber qué o quién les aguardaba? En los yacimientos arqueológicos de Eleanse aux Meadows, en Terranova, se encontraron restos que, según algunos investigadores, podrían ser evidencias de la presencia vikinga en América. Pero, aquí es donde surge el misterio. ¿Por qué no hay más restos contundentes de su presencia? ¿Acaso su estancia fue breve, o simplemente no dejaron huellas permanentes? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, considera el espíritu de aventura que los llevó tan lejos de casa, una aventura que desafía la comprensión y nos deja con más preguntas que respuestas. En medio de la tranquilidad de la noche, imagina a los vikingos sentados alrededor de una hoguera, compartiendo historias y rumores sobre la tierra que los rodea. Una tierra que, para ellos, estaba llena de oportunidades, pero también de lo desconocido. ¿Podrías haber sido tú uno de esos exploradores, enfrentando lo incierto con valentía y determinación? Sin embargo, el misterio se profundiza. Algunas teorías sugieren que los vikingos podrían haber interactuado con los pueblos indígenas de América. Pero, ¿qué forma habrían tomado estos encuentros? ¿Fueron pacíficos intercambios culturales, o quizás hubo tensiones y conflictos? La historia no nos da respuestas claras, pero nos permite imaginar un intercambio de mundos y culturas que, aunque efímero, pudo haber dejado una huella en la historia. A medida que te sumerges en este mundo de misterios, pregúntate, ¿cuántos otros secretos guardan los océanos sobre las travesías de estos antiguos marinos? ¿Qué otros descubrimientos esperan ser desenterrados, revelando más sobre el pasado que creemos conocer? La historia de los vikingos en América es un rompecabezas fascinante, con piezas que aún están por encajar. Mientras te acomodas en tu cama y sientes el suave arrullo de nuestro relato, recuerda que cada viaje hacia lo desconocido está lleno de sorpresas. Y, aunque hoy solo hemos rozado la superficie de este enigma histórico, el misterio de los vikingos en América continúa cautivándonos, desafiando nuestra comprensión y despertando nuestra imaginación. Y así, cerramos este capítulo con una nueva incógnita: si los vikingos realmente llegaron a Vinlandia, ¿por qué no prosperaron allí? ¿Qué fuerzas invisibles los llevaron de regreso a las frías tierras del norte, dejando atrás solo sombras de su paso? La respuesta, querido oyente, puede estar en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando las huellas de estos antiguos navegantes. Prepárate para descubrir más secretos ocultos en las páginas no escritas de la historia. Hasta entonces, deja que el misterio te envuelva, mientras el susurro del viento y el crujido de las velas del drakkar te acompañan en tus sueños. Buenas noches, y dulces sueños. Imagina que la luna llena cuelga en lo alto del cielo nocturno, derramando su luz plateada sobre un paisaje vasto y desconocido. Estás ahí, de pie en la orilla de una tierra misteriosa, con el susurro del mar acariciando tus oídos.
La arena fría bajo tus pies te recuerda que no estás soñando. Estás en un lugar donde muy pocos han estado antes, donde el mundo conocido se enfrenta a lo desconocido. En este tercer capítulo, te invito a dar un paso más en este viaje asombroso. El aire está cargado de expectativa, y un cosquilleo recorre tu espalda. Porque hoy, vamos a adentrarnos en los secretos ocultos de aquellos que se atrevieron a cruzar el océano, los vikingos, esos intrépidos aventureros de los mares, quienes desafiaron las aguas traicioneras del Atlántico para encontrar lo que estaba más allá. Mientras caminas por la orilla, el suave sonido de las olas te acompaña, y en el horizonte, la silueta de un drakkar se perfila contra el cielo estrellado. Te preguntas cómo fue posible que esos hombres, guiados solo por las estrellas y el instinto, lograran llegar tan lejos. ¿Qué impulsó a estos guerreros del norte a aventurarse en lo desconocido? ¿Era la búsqueda de tierras nuevas, el hambre de riquezas, o quizá un destino dictado por los dioses? Las sagas nórdicas hablan de un lugar llamado Vinland, una tierra fértil y prometedora que se extendía más allá de Groenlandia. Pero, ¿fue Vinland solo un mito, un sueño forjado por la imaginación de aquellos que deseaban algo más? ¿O acaso, existen pruebas tangibles de que los vikingos realmente pisaron suelo americano antes que cualquier otro europeo? La respuesta podría estar en un pequeño pueblo llamado Eleanse aux Meadows, en la isla de Terranova, Canadá. Aquí, se desenterraron vestigios que sugieren que los vikingos realmente habitaron este lugar, hace más de 1000 años. Mientras exploras estas ruinas, te maravillas ante los restos de casas de césped y estructuras que alguna vez albergaron a estos navegantes. La evidencia parece clara, pero, ¿es suficiente para reescribir la historia? Las preguntas comienzan a inundar tu mente. ¿Qué otros secretos podrían estar enterrados en este suelo? ¿Qué relatos quedaron perdidos en el tiempo, esperando a ser descubiertos? En un giro inesperado, arqueólogos han encontrado artefactos que desafían las fechas establecidas, sugiriendo que los vikingos pudieron haber llegado aún antes de lo registrado. Imagina el momento de descubrimiento, cuando una pieza de metal antigua es desenterrada del suelo, brillando a la luz del sol como un fragmento de historia que pide ser contado. Este hallazgo se convierte en un enigma, una pista que conduce a más misterios. ¿Qué otros tesoros ocultos podrían estar esperando bajo nuestros pies? Mientras observas las ruinas, una idea comienza a tomar forma en tu mente. ¿Y si los vikingos no fueron los únicos en llegar a América antes de Colón? ¿Podría ser que otros exploradores, de otras partes del mundo, también dejaron su huella en estas tierras desconocidas? La historia está llena de sorpresas, y cada descubrimiento añade una nueva capa de complejidad a nuestro entendimiento del pasado. La noche avanza, y el sonido del mar se convierte en un murmullo constante, como si el océano mismo quisiera contarte sus secretos. Te preguntas si algún día conoceremos toda la verdad sobre estos audaces viajes a través del Atlántico. ¿Qué otras tierras habrán visto los vikingos? ¿Qué otras culturas habrán encontrado? Mientras te preparas para cerrar los ojos, una última pregunta queda flotando en el aire. Si los vikingos realmente llegaron a América, ¿qué fue lo que los detuvo de quedarse y dejar una huella más profunda? ¿Fue el clima implacable, los encuentros con poblaciones indígenas, o simplemente el llamado de su hogar en tierras nórdicas? Con estas preguntas en mente, te invito a acompañarnos en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando los misterios de estos viajes transoceánicos. Porque aunque la noche termina, la historia de los vikingos y sus aventuras por el mundo aún tiene mucho por revelar. Buenas noches, y dulces sueños de descubrimiento y aventura. Imagina que te encuentras en la penumbra de una noche estrellada. El susurro del viento acompaña tus pensamientos mientras observas los cielos infinitos desde la proa de un drakkar. En esta travesía, la inmensidad del océano no solo es un desafío, sino también un misterioso compañero que guarda secretos antiguos bajo sus olas. Te preguntas si esos secretos incluyen la historia de los vikingos en tierras desconocidas, mucho antes de que otros exploradores europeos se aventuraran a cruzar el Atlántico. ¿Podrían haber sido ellos los verdaderos descubridores de América, siglos antes de Colón? La historia oficial nos dice una cosa, pero la brisa del mar susurra otra. A medida que avanzas en esta travesía nocturna, imagina los pensamientos que cruzaban por la mente de un explorador vikingo. Con cada estrella que brilla en el firmamento, surge una pregunta. ¿Cuántas veces habrán mirado estos mismos cielos, buscando señales que los guiaran hacia nuevas tierras? En esas noches interminables, la navegación era tanto un arte como un juego de adivinanzas con el destino. Ahora, imagina que el barco finalmente toca tierra.
Te adentras en un bosque denso, donde los árboles susurran secretos en un idioma olvidado. Al avanzar, descubres runas grabadas en las piedras, un eco silencioso de los vikingos que estuvieron aquí mucho antes de que la historia los reconociera. ¿Qué historias contarían esas runas si pudieran hablar? La tensión crece cuando encuentras un objeto inesperado entre las raíces de un árbol centenario, un pequeño amuleto de plata, con símbolos que reconoces de tu travesía. El peso del descubrimiento te invade, y te preguntas, ¿cuántos otros artefactos como este yacen ocultos, esperando ser descubiertos? ¿Qué otros misterios podrían desenterrarse si supiéramos dónde mirar? Mientras examinas el amuleto, las historias de Leif Erikson y sus hombres cobran vida en tu mente. ¿Fue realmente Vinlandia, la tierra prometida repleta de vides, una realidad y no solo una leyenda? El aroma de las uvas imaginarias parece llenar el aire, envolviéndote en una atmósfera de descubrimiento y asombro. Pero no todo es claridad. La incertidumbre se cierne sobre tus pensamientos como una niebla. La falta de registros escritos y las leyendas transmitidas de generación en generación se mezclan, dejando espacio para la duda. Sin embargo, con cada paso que das en este bosque misterioso, la sensación de que algo trascendental ocurrió aquí se intensifica. Y así, mientras te adentras más profundamente en este paisaje enigmático, te asalta una revelación sorprendente. ¿Qué pasaría si los vikingos no solo visitaron estas tierras, sino que también dejaron una marca indeleble en la cultura y la historia de quienes siguieron después? Las preguntas se arremolinan en tu mente, cada una más intrigante que la anterior. Con cada descubrimiento, te das cuenta de que la historia es un rompecabezas incompleto, y que quizás nunca conozcamos todas las piezas. Sin embargo, el misterio de los vikingos en América permanece, invitándote a seguir explorando, a buscar respuestas donde otros solo ven sombras. Al final de este capítulo, mientras te preparas para cerrar los ojos y sumergirte en un sueño profundo, una pregunta persiste en tu mente. ¿Qué otros secretos esperan ser revelados en esta historia? La llamada del mar y el susurro del viento prometen más descubrimientos, y no puedes evitar sentir un deseo irresistible de seguir adelante. Mientras te sumerges en la oscuridad del sueño, una certeza se instala: la aventura apenas comienza. Lo que descubras después podría cambiar todo lo que crees saber sobre la historia y el legado de los vikingos. ¿Estás listo para continuar este viaje de misterio y descubrimiento? El siguiente capítulo te espera, con más sorpresas y enigmas por desvelar. Imagina que la bruma de la madrugada se levanta lentamente, revelando un paisaje que parece suspendido entre lo real y lo mítico. En este nuevo amanecer, la figura del Drakkar se perfila con majestuosidad sobre el horizonte, su silueta recortada contra el cielo que empieza a teñirse de tonos rosados. Estás ahí, en la cubierta de esta embarcación legendaria, habitada por viajeros que desafían lo desconocido. A tu alrededor, el mar se extiende como un tapiz infinito, sus olas susurran historias de tiempos olvidados, y tú, un curioso viajero en el tiempo, te encuentras en el umbral de un misterio que ha desafiado la historia durante siglos. Mientras el Drakkar avanza sereno, sientes el aire salino que juega con tu cabello, y te preguntas, ¿qué impulsó a estos valientes navegantes a cruzar el vasto océano? ¿Fue la curiosidad, el deseo de conquista, o algo más profundo e inexplicable? Los vikingos, esos guerreros indomables, conocidos por sus incursiones y exploraciones, se aventuraron más allá de lo imaginable, dejando su huella en tierras lejanas. Pero, ¿fueron realmente los primeros en descubrir América, mucho antes de Colón? El viento acaricia tu rostro con un susurro que parece querer revelarte secretos. Según las sagas nórdicas, fue Leif Erikson, hijo del famoso Erik el Rojo, quien navegó hacia el oeste y alcanzó lo que hoy conocemos como América del Norte. ¿Podrías imaginar el asombro de aquellos hombres al avistar tierras verdes y fértiles, más allá del gélido Atlántico? Estas historias, aunque fascinantes, se entretejen con el misterio y la duda, pues las pruebas tangibles se esconden en el velo del tiempo. De repente, el Drakkar se desliza suavemente hacia una bahía, y el paisaje se transforma. Te encuentras en un lugar que podría ser Vinland, la tierra mítica descrita en las sagas. La vegetación es exuberante, el aire es fresco y dulce, y en la distancia, escuchas el murmullo de un arroyo. Es fácil entender por qué los vikingos llamaron a este lugar Vinland, la tierra de los viñedos. Pero, ¿es posible que sea solo un mito, una exageración de los bardos nórdicos? En tus pensamientos, una pregunta persiste: ¿dónde están las pruebas? Aquí, es donde la historia y la arqueología comienzan a entrelazarse. En el siglo XX, un descubrimiento cambió todo.
En L'Anse-aux Meadows, en la costa de Newfoundland en Canadá, se encontraron restos de un asentamiento nórdico, una evidencia palpable de que los vikingos estuvieron realmente aquí, alrededor del año 1000. Las ruinas, cubiertas de musgo y misterio, susurran historias de un pasado vibrante. ¿Qué otras sorpresas podrían estar enterradas en estas tierras, esperando ser desenterradas? Mientras exploras mentalmente este sitio arqueológico, te preguntas, ¿cómo vivieron estos exploradores? ¿Qué desafíos enfrentaron en esta tierra salvaje? Imagina las largas noches invernales, el frío mordiendo la piel, y el aislamiento de estar al borde del mundo conocido. Sin embargo, en sus corazones, quizás había una chispa de esperanza, un deseo de encontrar un nuevo hogar, o tal vez solo una pasión por lo desconocido que no podía ser apagada. Pero, como en toda buena historia, hay un giro inesperado. Algunos estudiosos sugieren que el asentamiento en L'Anse-aux Meadows era solo un punto de escala, una puerta de entrada a exploraciones más allá. Podría ser que los vikingos hayan viajado aún más lejos, dejando rastros invisibles en tierras más al sur. La posibilidad es tan intrigante como desconcertante. Mientras reflexionas sobre estas posibilidades, el Drakkar se detiene, y el aire se llena de una quietud expectante. En este momento, una revelación sorprendente te golpea. Si los vikingos fueron capaces de llegar hasta aquí, ¿qué otras civilizaciones podrían haber hecho lo mismo, pero cuyos rastros se han perdido en el tiempo? La historia está llena de vacíos, y tú, como un detective del pasado, sientes el impulso de descubrir lo que se esconde en estos espacios en blanco. El sol comienza a descender en el cielo, y con él, la luz dorada del atardecer baña la cubierta del Drakkar. La jornada ha sido larga, llena de descubrimientos y preguntas sin respuesta. Pero, mientras el día llega a su fin, una sensación de asombro te envuelve. Este viaje es solo el principio, y cada nuevo capítulo promete desvelar un poco más de la intrincada red de la historia. Mientras te preparas para dejar este capítulo atrás, una última pregunta arde en tu mente. Si los vikingos plantaron las semillas del descubrimiento en estas tierras, ¿qué otras historias aún esperan ser contadas? Con el sonido del mar como una canción de cuna, te recuestas, dejando que el misterio te acompañe hacia el reino de los sueños. Y así, el Drakkar sigue su curso, llevándote a ti, y a todos los que buscan la verdad, hacia el próximo capítulo de esta asombrosa odisea. Imagina que te encuentras en una tranquila noche, arropado por el suave vaivén del mar, donde las estrellas parpadean como si quisieran contar historias olvidadas. En este momento de quietud, mientras tu mente se adentra en el misterio de lo desconocido, te preguntas, ¿cómo habrán sido aquellos viajes vikingos a tierras lejanas? ¿Qué secretos habrán descubierto al llegar al otro lado del océano? A medida que te sumerges en este enigma, visualiza un pequeño asentamiento en la costa del Nuevo Mundo. La brisa fresca acaricia tu rostro mientras sientes la presencia de aquellos antiguos exploradores. Los vikingos, esos valientes navegantes del norte, que se atrevieron a desafiar las aguas inexploradas, dejaron su huella en territorios que apenas comenzaban a desvelarse ante ellos. Pero, ¿qué encontraron realmente? ¿Qué vestigios de su paso por América han llegado hasta nuestros días? Te invito a cerrar los ojos e imaginar que caminas por un sendero bordeado de árboles. Sus hojas susurran cuentos del pasado mientras el aroma de la tierra húmeda te envuelve. En la lejanía, escuchas murmullos de un río que podría haber sido testigo de aquellas primeras incursiones. Sus aguas, eternas e imperturbables, guardan los ecos de un tiempo en que los vikingos quizás observaron las mismas estrellas que ahora te observan a ti. En este paisaje enigmático, uno de los hallazgos más intrigantes es el de L'Anse-aux Meadows, en Terranova, Canadá. Te imaginas allí, explorando un asentamiento que parece haber sido esculpido por manos que no pertenecen a este continente. Estructuras que hablan de un pasado vibrante, de hombres y mujeres que, guiados por su sed de aventura, cruzaron el vasto océano. Pero, ¿qué los motivó a aventurarse tan lejos? ¿Fue la búsqueda de tierras prometedoras, o quizás algo más profundo y misterioso? Mientras estas preguntas flotan en tu mente, consideras la posibilidad de que los vikingos no solo buscaran riquezas o territorios, sino también un sentido de pertenencia en un mundo desconocido. Un deseo innato de descubrir lo que yace más allá del horizonte. Pero, ¿qué encontraron cuando sus pies tocaron por primera vez estas costas? ¿Fue una tierra virgen, o ya había quienes llamaban hogar a estos parajes? La historia nos cuenta que los vikingos, al llegar a América, interactuaron con los pueblos indígenas. Estos encuentros, envueltos en misterio, pudieron haber sido de paz o de conflicto.
¿Cómo fueron recibidos los vikingos por las tribus nativas? ¿Fueron vistos como dioses llegados del mar o como intrusos en tierras sagradas? El silencio de la noche parece guardar estas respuestas, dejándote solo con su enigma. Ahora, imagina descubrir un objeto enterrado en el suelo, desgastado por el tiempo, pero inconfundiblemente vikingo. ¿Qué sentirías al sostener en tus manos una pieza de historia que conecta dos mundos separados por un océano? Este hallazgo podría ser una simple pieza de metal, un artefacto sencillo, pero cargado de significado. Es un testimonio mudo de un pasado compartido, de un encuentro entre culturas que la historia apenas comienza a desenterrar. Y mientras continúas explorando este enigma, te preguntas, ¿cuántos otros secretos permanecen ocultos, esperando ser descubiertos? ¿Qué otras evidencias de la presencia vikinga en América yacen bajo tierra, o han sido borradas por el paso del tiempo? A medida que el manto de la noche te envuelve, reflexionas sobre la tenacidad y el coraje de aquellos primeros exploradores. Los vikingos, con sus drakkar surcando mares desconocidos, nos dejaron un legado de misterio y aventura. Un legado que todavía despierta nuestra imaginación y curiosidad, invitándonos a seguir explorando las fronteras del conocimiento y el entendimiento. Antes de que el sueño te lleve, una última pregunta te ronda. ¿Qué otras sorpresas nos esperan en este viaje por lo desconocido? La respuesta puede estar más cerca de lo que piensas, aguardando en el próximo capítulo, en el próximo descubrimiento. Así, con la promesa de nuevas revelaciones, te dejo en este momento de calma, mientras el susurro del viento y el murmullo del mar te acompañan en el borde del sueño. Los vikingos, esos intrépidos viajeros, aún tienen mucho que contarte. Y en el próximo capítulo, el misterio continúa. ¿Estás listo para seguir explorando? En este momento, mientras te acomodas entre las sábanas, te invito a realizar un viaje. Un viaje no solo a través de la distancia, sino también a través del tiempo. Cierra los ojos y deja que tu imaginación desate las velas de un drakkar, surcando océanos desconocidos, impulsado por el viento y la curiosidad insaciable de los vikingos. Ahora imagina que eres uno de ellos. Sientes el rocío del mar en tu rostro, el murmullo del agua acariciando la madera bajo tus pies. ¿Qué habrán sentido los vikingos al aventurarse más allá del horizonte conocido, hacia tierras que nadie de su mundo había pisado jamás? Los relatos de sus aventuras sugieren que estos navegantes no eran meros guerreros. Eran también exploradores, ansiosos por descubrir qué se escondía más allá de los confines de su mapa. Y tú, ahora, compartes esa travesía imaginaria. A medida que el drakkar avanza, contemplas la inmensidad del océano. La luz del sol comienza a desvanecerse, y el cielo se tiñe de un azul profundo. En ese momento, algo extraño capta tu atención. ¿Será un espejismo? ¿Un juego de sombras y reflejos en el agua? No puedes evitar preguntarte, ¿qué más habrán visto estos navegantes en su viaje hacia lo desconocido? Los historiadores han encontrado restos que sugieren que los vikingos llegaron a América mucho antes de que Cristóbal Colón zarpara hacia el oeste. En la isla de Terranova, en Canadá, existe un lugar llamado L'Anse aux Meadows, donde se hallaron restos de asentamientos vikingos. Imagínate, mientras el viento sopla suavemente, te preguntas, ¿qué impulsó a estos viajeros a cruzar océanos enteros hacia tierras tan lejanas? Quizás fue el espíritu aventurero, la búsqueda de nuevas tierras para colonizar, o tal vez simplemente la curiosidad por lo desconocido que se esconde al otro lado del mundo. Sin embargo, hay algo que quizás no sepas. Algunos mitos sugieren que los vikingos podrían haber llegado incluso más al sur, más allá de lo que la mayoría de los historiadores se atreverían a afirmar. Imagina por un momento que eres un cronista de la antigüedad. Estás escribiendo en un pergamino, relatando historias que parecen sacadas de un sueño. Un cuento sobre hombres y mujeres que navegaron más allá de los confines del mundo conocido, enfrentando tormentas embravecidas y descubriendo tierras que hasta entonces solo existían en leyendas. Ahora, imagina que, en medio de este relato, descubres un artefacto, algo sorprendente y fuera de lugar. Un objeto que no debería estar allí. Quizás una moneda, un fragmento de cerámica, algo que no pertenece a la cronología habitual. Este descubrimiento, aunque pequeño, tiene el poder de sacudir los cimientos de lo que creías saber sobre la historia. ¿Cómo reaccionarías ante tal revelación? Es un momento de tensión, un instante que desafía tu comprensión del pasado. Y en ese preciso momento, te das cuenta de que la historia de los vikingos en América es mucho más compleja de lo que parece. Piensa en esto mientras te dejas llevar por el ritmo de las olas. La historia es un vasto océano en sí misma, lleno de misterios que aún esperan ser descubiertos.
Y tú, al igual que esos intrépidos navegantes, estás en un viaje, explorando las profundidades del conocimiento y la posibilidad. Con cada respiración, sientes como el misterio se despliega como una vela en el viento, llevándote hacia un horizonte de preguntas sin respuesta. ¿Cuántos secretos más guarda el pasado, esperando a ser revelados? ¿Qué más podrían haber dejado los vikingos en su paso por estas tierras? Y así, mientras el suave murmullo del océano te arrulla, una última pregunta se alza en tu mente antes de que el sueño te envuelva por completo. ¿Qué otras verdades desconocidas podrían estar esperando a ser descubiertas en los rincones oscuros de la historia? En el próximo capítulo, continuaremos desvelando estos secretos, adentrándonos aún más en el enigma de los vikingos y su legado en el Nuevo Mundo. Hasta entonces, que el misterio te acompañe en tus sueños, y que las estrellas sigan iluminando tu camino en esta travesía por lo desconocido. En esta noche apacible, mientras te sumerges en el calor reconfortante de tus sábanas, la historia te invita a regresar a esos tiempos remotos. Imagina la bruma del mar acariciando rostros curtidos por el viento, navegantes que dejaron atrás lo conocido para aventurarse hacia tierras inexploradas. Cierra los ojos y déjate llevar por el susurro del viento, que parece murmurar secretos de un pasado lejano. Te encuentras a bordo de un drakkar vikingo, su casco de madera crujiendo suavemente bajo tus pies. El aire está impregnado de sal y del aroma intenso del mar. A tu alrededor, los guerreros vikingos, con miradas decididas y esperanzadas, se preparan para lo desconocido. ¿Qué les impulsaba, te preguntas, a enfrentar la inmensidad del océano? ¿Era la búsqueda de nuevas tierras, el deseo de gloria, o una mezcla de ambos que les movía hacia adelante? La leyenda cuenta que, mucho antes de que Colón zarpara hacia el oeste, Leif Erikson, el intrépido explorador vikingo, pudo haber pisado las costas de un continente que el resto del mundo aún no conocía. Pero, ¿cómo lograron estos navegantes del norte semejante hazaña? En el silencio de la noche, la pregunta flota como un eco. ¿Fueron realmente los primeros europeos en América? Imagina ahora las costas del Vinland, donde se dice que Leif y su tripulación desembarcaron. Un lugar de verdes praderas y vides salvajes, un paraíso prometido por los relatos de sus exploradores. Los vikingos, con sus hachas y espadas, se enfrentaron a un mundo nuevo. Sus pasos resonaban en la tierra virgen mientras exploraban aquel territorio lleno de promesas y misterios. Pero la historia, al igual que el mar, está llena de corrientes ocultas. En las sagas nórdicas, aquellos relatos épicos transmitidos de generación en generación, se mencionan encuentros con los nativos, a quienes llamaban Skraelings. Estos encuentros, en su mayoría pacíficos, a veces se tornaban tensos, como el filo de una espada que brilla bajo la luz de la luna. ¿Cómo se comunicaban? ¿Qué pensaban los unos de los otros? ¿Fueron amistades efímeras o meros choques de culturas? En el transcurso de la noche, mientras las estrellas siguen su danza silenciosa en el cielo, piensas en los vestigios de estos encuentros. Se han encontrado restos arqueológicos en Eleanse Aux Meadows, en Terranova, que sugieren la presencia de los vikingos en el Nuevo Mundo. Pero la evidencia es escasa, como fragmentos de un sueño que se desvanecen al despertar. ¿Hay más secretos enterrados bajo la tierra, esperando ser descubiertos? ¿Qué otras historias permanecen ocultas, aguardando ser contadas? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, un pensamiento inquietante te asalta. Si los vikingos lograron este viaje tan asombroso, ¿por qué su presencia no perduró? ¿Qué les hizo regresar a sus tierras de origen, dejando atrás aquellas costas lejanas y misteriosas? ¿Fue el clima implacable, la falta de recursos, o algo más, algo que se pierde en las sombras del pasado? Ahora, la tensión se acumula, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Imagina a los vikingos, enfrentándose a lo desconocido con valor y determinación. Sus ojos fijos en el oeste, en busca de nuevas oportunidades, pero también conscientes de los peligros que acechan. ¿Qué vieron realmente en esas tierras? ¿Cómo se sintieron al estar tan lejos de casa, rodeados por lo incierto? Mientras estas preguntas flotan en tu mente, la noche sigue envolviéndote como un manto protector. Te das cuenta de que la historia de los vikingos es más que una simple leyenda. Es un recordatorio del espíritu humano, de esa chispa que nos impulsa a explorar, a descubrir, a aventurarnos más allá de los límites de lo conocido. Y aunque la noche avanza, el misterio de los viajes vikingos continúa desvelándose, capa por capa. Te preguntas qué otros secretos guarda el mar, qué otras historias están esperando ser contadas. Porque, al fin y al cabo, la historia es un océano vasto y profundo,
y tú, como un navegante curioso, apenas has empezado a explorar sus aguas. Ahora, mientras te preparas para cerrar los ojos y dejar que el sueño te lleve, una última reflexión te envuelve. Si los vikingos pudieron llegar a América antes que nadie, ¿qué otros acontecimientos históricos desconocidos podrían estar esperando ser revelados? La respuesta, quizás, está ahí fuera, en el horizonte, en algún lugar más allá de las olas. Con esta intrigante pregunta flotando en el aire, te dejo en la tranquilidad de la noche, esperando que el próximo capítulo te lleve aún más lejos en este fascinante viaje a través de los misterios del pasado. Buenas noches, y que los sueños te guíen hacia nuevas tierras. En esta tranquila noche, mientras tus ojos empiezan a cerrarse suavemente, imagina un horizonte infinito. Un lugar donde el cielo se funde con el mar, y donde las olas acarician suavemente las embarcaciones de madera, llevándolas hacia lo desconocido. Aquí, en este vasto océano de posibilidades, nos encontramos con un misterio que ha intrigado a historiadores y aventureros por igual. ¿Fueron realmente los vikingos los primeros en pisar América, mucho antes de que Colón zarpara con sus carabelas? La historia nos ha contado que los vikingos, esos intrépidos guerreros y navegantes del norte, tenían una ansia insaciable de explorar y conquistar. Pero, ¿qué les llevó a cruzar el océano hacia un continente que, para muchos en su tiempo, no existía? Imagina ahora, en esa penumbra acogedora de tu habitación, el crujir de la madera del drakkar, el barco vikingo. El viento sopla fuerte, las velas se hinchan mientras los marineros, con miradas fijas en el horizonte, se preguntan qué encontrarán en esas tierras prometidas de las que algunas sagas hablan. De repente, la escena cambia. En la penumbra de una larga noche invernal, un anciano skald, el poeta y narrador de cuentos vikingos, cuenta una historia alrededor del fuego. Habla de un lugar llamado Vinland, la tierra de los viñedos, rica y fértil, que aguarda más allá del océano. Pero ¿fue Vinland una realidad o simplemente un mito creado para entretener a los guerreros en las largas noches de invierno? Aquí es donde la historia se torna intrigante. Se han encontrado evidencias arqueológicas en Eleanse aux Meadows, en Terranova, que sugieren la presencia de los vikingos en América del Norte alrededor del año 1000. Pero, ¿qué otras huellas dejaron en su camino? Mientras piensas en esto, en la penumbra de tu habitación, surge una pregunta. ¿Qué les impulsó a desafiar el furioso Atlántico? Algunos dicen que fueron motivados por la necesidad de nuevas tierras y recursos. Otros sugieren que fue un espíritu aventurero inquebrantable. Sin embargo, hay algo más, algo que los impulsó a seguir navegando hacia lo desconocido, la incesante búsqueda de lo que se esconde más allá del horizonte. Y entonces, el momento de tensión. Imagina que uno de esos navegantes, con el corazón latiendo con fuerza, divisa tierra firme. La emoción se apodera del drakkar, la esperanza se mezcla con la incertidumbre. ¿Qué encontrarán en estas nuevas tierras? Amigos o enemigos, riqueza o peligro. Es una encrucijada en la que cada decisión podría ser la última. Ahora, de vuelta a la calma de tu habitación, consideremos el impacto de estos viajes. Si los vikingos realmente llegaron a América antes que cualquier otro europeo, ¿cómo cambió esto la historia tal como la conocemos hoy? ¿Por qué no dejaron un legado más persistente? Tal vez fue debido a las condiciones adversas, o quizás las relaciones con los habitantes originales de estas tierras no fueron como esperaban. O tal vez, simplemente, el tiempo no estaba a su favor. A medida que estas preguntas rondan tu mente, te invito a dejarte llevar por un último pensamiento. Los vikingos no solo eran guerreros, sino también exploradores, poetas y soñadores. Su historia nos recuerda que el espíritu humano siempre busca ir más allá, explorar lo desconocido, desafiar los límites. Y así, mientras la noche avanza y el sueño comienza a envolver tus pensamientos, pregúntate, ¿qué otras historias esperan ser descubiertas en las sombras del pasado? ¿Qué otros misterios y secretos permanecen ocultos, esperando a ser desvelados por aquellos lo suficientemente valientes como para buscar más allá de lo evidente? No te duermas todavía, porque en el próximo capítulo, exploraremos las conexiones ocultas entre los vikingos y las culturas precolombinas. Hubo intercambios culturales o incluso conflictos que moldearon civilizaciones mucho antes de lo que imaginamos. Deja que la curiosidad te guíe, y acompáñanos en el siguiente paso de este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio. Imagina ahora, en esta noche serena, mientras el suave murmullo del viento acaricia tu ventana, a aquellos intrépidos navegantes que cruzaban el Atlántico mucho antes de que Cristóbal Colón vislumbrara las costas del Nuevo Mundo. Los vikingos, audaces exploradores del norte,
se aventuraron hacia lo desconocido, impulsados por el deseo de descubrir nuevas tierras y nuevas oportunidades. Pero, ¿qué les motivaba realmente? ¿Era el simple afán de conquista, o había algo más profundo, una llamada desde el corazón del océano que no podían ignorar? Cierra los ojos e imagina la escena. Un drakkar, esa embarcación vikinga esbelta y poderosa, surcando las aguas embravecidas. La madera cruje bajo el peso de la historia misma. Puedes oír los gritos de los hombres que, con cada braza, se acercan más a un destino incierto. Ellos no tenían mapas detallados ni GPS, su brújula era el sol, las estrellas y un instinto heredado de generaciones de navegantes. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sentía estar en ese barco? El aire salado llenando tus pulmones, el frío cortante del viento en tu rostro. El océano, vasto e implacable, era tanto su aliado como su enemigo. Y ahí, en el horizonte, la promesa de una tierra desconocida, susurros de leyendas sobre ricas tierras al oeste. ¿Eran estas historias meros cuentos de fogata, o había algo de verdad tras ellas? En los días de antaño, se hablaba de un lugar llamado Vinlandia. Un sitio que, según las sagas, rebosaba de vida y recursos. Pero, ¿dónde se encontraba realmente? Mientras te acomodas más cómodamente en tu almohada, piensa en esta tierra mítica, rica en viñedos y cereales, un paraíso terrenal que aguardaba ser descubierto. Los arqueólogos han encontrado restos que sugieren asentamientos vikingos en Norteamérica, en lo que hoy conocemos como Terranova, en Canadá. Pero, ¿cuántas más quedaron ocultas, cubiertas por el manto del tiempo? Sientes como la historia se despliega ante ti, como un mapa antiguo que revela rutas olvidadas. Las sagas vikingas, esos relatos épicos transmitidos de generación en generación, son un puente hacia el pasado. En ellas, los personajes cobran vida. Leif Erikson, apodado Leif el Afortunado, fue uno de los primeros en dirigir sus naves hacia esas tierras prometidas. ¿Qué impulsó a Leif en su travesía? ¿Una simple búsqueda de fortuna, o algo más profundo y personal, una búsqueda de identidad y legado? Imagínate, por un momento, en el lugar de Leif. Tienes una tripulación de hombres curtidos, todos con miradas llenas de expectación y miedo. El mar parece interminable, y la tierra, un sueño lejano. De repente, la tensión en el aire se corta cuando, tras días de navegar, alguien grita: "Tierra a la vista". Puedes sentir la emoción en el aire, la adrenalina corriendo por sus venas. Sin embargo, con la emoción viene el misterio. ¿Quiénes habitaban estas tierras antes de su llegada? ¿Cómo los recibirían? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Los relatos hablan de encuentros con pueblos nativos, intercambios y, a veces, enfrentamientos. Pero, ¿cómo eran realmente esos encuentros? ¿Hubo alguna vez una verdadera conexión entre estos dos mundos, o simplemente fueron breves destellos de una coexistencia imposible? Mientras el crepitar de las olas te arrulla, te preguntas, ¿qué secretos guardan los bosques y las costas de Vinlandia? Y ahora, como promesa de un nuevo amanecer, surge una revelación que podría cambiarlo todo. Algunos investigadores sugieren que las expediciones vikingas podrían haber llegado más al sur de lo que jamás imaginamos. ¿Podrían haber alcanzado incluso las costas de lo que hoy es Estados Unidos? La idea es fascinante y llena de posibilidades. Cada descubrimiento arqueológico, cada fragmento de cerámica, cada herramienta encontrada bajo la tierra, es una pieza de un rompecabezas que hemos comenzado a armar. De manera suave, mientras sientes que el sueño te va envolviendo, te das cuenta de que la historia de los vikingos es un relato en constante evolución. Siempre habrá nuevos misterios que descubrir, nuevas tierras que explorar, aunque sea en nuestra imaginación. Al igual que aquellos navegantes valientes, estamos en un viaje sin fin hacia lo desconocido, hacia los secretos que el tiempo ha escondido. Pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo, te desvelaremos un hallazgo reciente que podría reescribir todo lo que creemos saber sobre los vikingos en América. Un descubrimiento tan impactante que te hará replantearte la historia misma. Así que, mientras te dejas llevar por el dulce abrazo del sueño, recuerda, cada noche es una nueva oportunidad para explorar lo desconocido. Buenas noches, y hasta la próxima aventura. Imagina ahora, mientras el suave murmullo del viento sigue acariciando tu ventana y el mundo se sumerge en un profundo sueño, un mapa antiguo. No un mapa cualquiera, sino uno trazado con el dedo sobre la arena húmeda de una playa remota. Un lugar donde los vikingos, aquellos audaces navegantes del norte, desembarcaron después de un largo y desafiante viaje a través del océano. ¿Qué secretos guardan estas tierras desconocidas? ¿Y cómo estos guerreros del mar lograron llegar tan lejos?
Visualiza cómo, en esta oscuridad apacible, emergen figuras borrosas de los jefes vikingos, contando sus historias alrededor de una hoguera parpadeante. Sus voces se mezclan con el crepitar de las llamas, tejiendo relatos de viajes imposibles y tierras de abundancia. Hablan de Vinland, un misterioso lugar más allá del horizonte, donde las uvas crecen en abundancia y los días son largos y cálidos. ¿Podría ser que los vikingos hubieran encontrado realmente un nuevo mundo? Y si lo hicieron, ¿por qué sus huellas se desvanecieron en el tiempo? En este instante, mientras tu mente divaga en estas posibilidades, te encuentras en un pequeño pueblo vikingo, en la costa de la ahora conocida Islandia. Observa cómo los barcos de madera se preparan para zarpar, cargados con provisiones y sueños. Los hombres y mujeres vikingos trabajan en silencio, sus corazones llenos de esperanza y expectación. ¿Sientes la energía en el aire? Esta misión no es solo un viaje, es una promesa de descubrimiento. A medida que el barco se aleja de la orilla, el rugido del mar se convierte en su única compañía. Cada ola trae consigo un nuevo desafío, pero también una nueva esperanza. ¿No es fascinante cómo la naturaleza, en su inmensidad, puede ser tanto una aliada como una formidable adversaria? En este caprichoso océano, los vikingos enfrentan tormentas y calma, siempre guiados por las estrellas y su inquebrantable intuición. Pero, ¿qué pasa cuando finalmente logran divisar tierra firme? Imagina la emoción y el alivio que sienten al ver una costa lejana que se acerca lentamente. Este no es un territorio cualquiera, es un nuevo capítulo en su historia. Aquí, en esta tierra extraña y prometedora, los vikingos desembarcan con cautela, explorando con ojos curiosos y manos ansiosas. Y justo cuando crees que el misterio se está revelando, la tierra guarda sus secretos con un silencio solemne. Ahora, en tu mente, camina junto a ellos mientras descubren los paisajes de Vinland. El aroma de la hierba fresca y la sal del mar llena el aire, y el canto de los pájaros es un sonido nuevo y emocionante. Sin embargo, hay una pregunta que persiste: ¿qué encontraron realmente aquí? Los relatos hablan de encuentros con los nativos, de intercambios pacíficos y, a veces, tensos enfrentamientos. Pero, ¿fueron estos encuentros tan amistosos como algunas historias sugieren? En este momento, cuando la noche está en su punto más tranquilo y la oscuridad envuelve todo a tu alrededor, imagina un descubrimiento inesperado. En una excavación arqueológica moderna, un objeto olvidado en el tiempo emerge del suelo. Es un broche vikingos, decorado con detalles que cuentan historias de sus viajes. Este pequeño tesoro, perdido durante siglos, ahora susurra secretos del pasado. ¿Podría ser esta una prueba de que los vikingos realmente vivieron y exploraron estas tierras? Esta revelación, como un destello en la noche, abre un abanico de posibilidades. Si los vikingos llegaron a América, ¿qué otras historias aún no contadas podrían estar esperando ser descubiertas? ¿Cuántos más exploradores, cuyas hazañas han sido olvidadas, podrían haber tocado estas tierras antes de que el mundo cambiara para siempre? Estas preguntas, como un eco en la noche, invitan a la reflexión y despiertan una curiosidad insaciable. Mientras te preparas para cerrar los ojos y rendirte al abrazo del sueño, piensa en los vikingos, esos valientes aventureros que se atrevieron a cruzar el umbral de lo conocido. En su búsqueda, no solo buscaron nuevas tierras, sino que también nos dejaron un legado de audacia y descubrimiento. Y, aunque su historia en América puede parecer un mero susurro en la vastedad del tiempo, este susurro sigue resonando, esperando ser escuchado. Así, mientras te deslizas hacia el sueño, deja que estas historias envuelvan tus pensamientos, llenando tu mente con imágenes de mares embravecidos y tierras lejanas. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué otros misterios aguardan en el próximo capítulo? A medida que la noche avanza, quizás las respuestas estén más cerca de lo que imaginas. No dejes de soñar y mantén tus ojos en el horizonte. Los secretos del pasado están esperando para ser descubiertos, y puede que el siguiente sea el capítulo más revelador de todos. Imagina, ahora que la noche se ha asentado y el mundo a tu alrededor se ha sumergido en un silencio profundo, las historias que aún susurran las estrellas, historias de aquellos que se atrevieron a desafiar las vastas y misteriosas aguas del Atlántico. En esta tranquilidad, permíteme guiarte a través de un relato que vibra entre las sombras de la historia y la leyenda, el enigma de los vikingos en América. Las aguas del Atlántico, frías y vastas, eran el reino de estos intrépidos navegantes. Sus barcos, de madera crujiente y velas que respiraban con el viento, no eran simples vehículos, eran extensiones de su espíritu aventurero. Te pido que cierres los ojos e imagines, por un momento, el sonido del oleaje golpeando el casco,
el sabor salado del mar en el aire, y la visión de tierras desconocidas que se dibujan poco a poco en el horizonte. Pero, ¿qué guiaba a estos valientes hacia lo desconocido? ¿Era la promesa de tierras fértiles, el deseo de aventura, o algo más? Aquí, en el rincón más recóndito de tu mente, reside la pregunta que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Y es que, en los relatos de los sagas nórdicos, se menciona una tierra misteriosa, Vinland, un lugar que se presume fue alcanzado mucho antes de que Colón zarpara hacia el oeste. Ahora, mientras el murmullo del viento sigue acariciando tu ventana, te planteo una cuestión inquietante. ¿Qué pruebas tenemos de estos viajes? En la tranquila oscuridad de esta noche, emerge un hallazgo que parece dar crédito a estas leyendas. En Eleance Aux Meadows, en el extremo norte de Terranova, Canadá, se descubrieron los restos de un asentamiento vikingo. Restos de casas de césped y herramientas que hablan en silencio de una presencia nórdica en el Nuevo Mundo. Pero, como en toda historia rodeada de misterio, siempre hay más por descubrir. Imagina el rostro de un arqueólogo, cubierto de tierra y sol, que desentierra estas evidencias con manos temblorosas, consciente de que está tocando el eco de un pasado lejano. Las preguntas se multiplican. ¿Por qué se establecieron aquí los vikingos? ¿Qué buscaban realmente? Y quizás lo más intrigante, ¿qué fue lo que les hizo partir? Mientras reflexionas sobre estos enigmas, permíteme llevarte a una noche en la que la luna iluminaba el camino de aquellos navegantes. Una noche en la que, según algunos relatos, un grupo de vikingos se encontró con habitantes de estas tierras. Un encuentro que, según se cuenta, comenzó con curiosidad pero terminó en conflicto. ¿Cuántas historias de encuentros perdidos entre culturas distintas se han desvanecido en el tiempo? Aquí es donde la historia se entrelaza con la leyenda. Un relato habla de un explorador vikingo que, al ver por primera vez una figura moviéndose entre los árboles, sintió una mezcla de fascinación y temor. ¿Era un ser humano, un espíritu o simplemente un juego de luces y sombras? Este tipo de encuentros, algunas veces amistosos, otras veces no tanto, pudieron haber marcado el destino de estos viajeros. Y ahora, mientras sigues sumido en este océano de preguntas, te invito a considerar un misterio aún más profundo. ¿Qué si estos viajes nórdicos a América no fueron meros accidentes o aventuras fortuitas? ¿Qué si había un conocimiento más antiguo, un mapa del mundo que se ha perdido en la niebla del tiempo? Imagina por un momento que estos navegantes tenían acceso a conocimientos secretos, transmitidos a través de generaciones. Podría ser que su experiencia en el mar, su habilidad para leer el cielo y el océano, les permitió descubrir un mundo que otros ni siquiera podían imaginar. En este momento de la noche, cuando el tiempo parece fluir lentamente y las sombras juegan en las paredes, te dejo con estas preguntas abiertas, preguntas que desafían nuestra comprensión de la historia tal como la conocemos. Y justo cuando piensas que has llegado al fondo de este misterio, déjame revelarte un último detalle. Se dice que hay un mapa antiguo que podría contener pistas sobre estos viajes. Pero este mapa, como muchas otras piezas de este rompecabezas, está envuelto en controversia. ¿Es auténtico o simplemente una falsificación ingeniosa? Como toda buena historia, esta también tiene un giro inesperado, un momento donde lo conocido se transforma en un nuevo misterio. Y así, te dejo con esta incógnita para que la contemples en el silencio de la noche. Porque la verdadera pregunta no es solo si los vikingos llegaron a América, sino que otros secretos podrían estar aún escondidos, esperando ser descubiertos. Pero eso, querido espectador, es un misterio para otra noche. Mientras tanto, te invito a seguir explorando, a seguir preguntando, porque cada respuesta es solo el comienzo de una nueva búsqueda. ¿Estás listo para seguir adelante, para descubrir lo que el próximo capítulo tiene reservado para ti? Imagina, mientras la noche sigue su curso y el manto de estrellas vigila el mundo desde lo alto, que te encuentras en la proa de un drakkar vikingo. El cielo oscuro, salpicado de constelaciones, se extiende sobre ti como un océano infinito. Sientes el suave vaivén del barco sobre las aguas profundas y misteriosas del Atlántico, y en ese instante, te conviertes en un explorador de épocas pasadas. Vislumbra ahora, en la penumbra de la noche, la figura de Leif Erikson, el legendario hijo de Eric el Rojo. Sus ojos, tan agudos como los de un halcón, escrutan el horizonte, buscando nuevas tierras que prometen riquezas y gloria. ¿Cuáles habrán sido sus pensamientos mientras navegaba hacia lo desconocido? ¿Habrá sentido alguna vez el miedo, o solo la emoción de lo inexplorado? Mientras las olas susurran historias antiguas,
Imagina los relatos que los vikingos compartían entre sí al calor de las fogatas encendidas en las noches más frías. Historias de criaturas marinas, de tempestades que casi los hicieron naufragar, de auroras boreales que iluminaban el camino como si fueran faros celestiales. ¿Cómo habrán sido esas noches, cuando la incertidumbre se mezclaba con la esperanza? Ahora, mientras el Drakkar avanza, imagina que llegas a una costa desconocida. A lo lejos, se alzan majestuosos los bosques de Vinland, con árboles tan altos y vigorosos que parecen tocar el cielo. ¿No es fascinante pensar que, tal vez, fuiste uno de los primeros en pisar esta tierra virgen, mucho antes de que otros europeos lo hicieran siglos después? Mientras caminas por este nuevo mundo, la suave brisa acaricia tu piel y te das cuenta de que has dejado una marca en la historia, aunque aún no lo sepas. Pero, ¿qué fue lo que realmente encontraron los vikingos en estas tierras? ¿Fueron solo bosques y viñedos, o hubo algo más, algo que desafía nuestra comprensión? Imagina ahora que, mientras exploras, encuentras un objeto extraño, enterrado en la tierra. Un fragmento de metal que no parece ser de este lugar. Lo sostienes en tus manos y te preguntas, ¿quién lo habrá dejado aquí? ¿Fue un rastro de otros visitantes que llegaron antes o después de los vikingos? La revelación es desconcertante, y te lleva a preguntarte si la historia tal como la conocemos es solo la punta del iceberg. Con cada paso que das, la sensación de misterio crece. El viento sigue susurrando secretos, y te encuentras rodeado de evidencias que no logras descifrar del todo. ¿Y si la historia de los vikingos en América es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande, uno que aún no hemos completado? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, el cielo comienza a clarear y las estrellas se desvanecen lentamente. Es el amanecer de un nuevo día, y con él, la promesa de más descubrimientos por hacer. Pero antes de que el sueño te venza por completo, te dejo con una última pregunta. ¿Qué otras historias nos han ocultado las sombras del tiempo? Prepárate, porque en el próximo capítulo viajaremos aún más allá, para descubrir lo que aguarda en las sombras de la historia no contada. ¿Estás listo para lo que está por venir? Imagina, mientras el manto de la noche sigue extendiéndose como un vasto océano de oscuridad, que te encuentras viajando a través del tiempo y el espacio, retrocediendo siglos atrás, hacia un momento en el que los vikingos contemplaban las estrellas como sus guías. En esta calma que nos envuelve, la mente se convierte en un Drakkar, navegando entre oleadas de preguntas y misterios aún no resueltos. A medida que avanzamos, déjame llevarte a la penumbra de una cueva en las tierras donde hoy se alzan los fríos vientos de Terranova. Imagínate por un momento, explorando sus entrañas, donde las paredes susurran historias de tiempos pasados. Aquí, en Eleanse Aux Meadows, los arqueólogos encontraron lo que parece ser la evidencia tangible de la presencia vikinga en América, siglos antes de que Colón avistara el Nuevo Mundo. ¿No es fascinante pensar que estos aventureros del norte, con sus barcos de madera y sus corazones audaces, pudieron haber sido los primeros europeos en pisar este continente? Las sombras de la cueva parecen danzar a la luz de tu antorcha imaginaria, proyectando las figuras de aquellos que una vez vivieron aquí. ¿Podrían ellos haber sido los primeros en contar historias de estas tierras lejanas, historias que se perdieron en el tiempo pero que dejaron sus marcas en forma de vestigios arqueológicos? En este lugar, se encontró una aguja de hueso, un objeto pequeño y humilde, pero que nos cuenta sobre las manos que tejieron sueños de lana, y sobre vidas que nacieron y murieron en un mundo que se sentía tan vasto e indomable. Mientras continúas tu viaje mental, el viento sopla suavemente, llevando consigo secretos que han cruzado océanos y siglos. Ahora, imagina que te encuentras en el centro de un campamento vikingo. La madera cruje bajo tus pies, y el aire huele a sal y humo. Sientes la mirada de aquellos que una vez habitaron estas tierras, como si sus espíritus todavía vigilaran sus horizontes perdidos. ¿Qué pensaron ellos al ver estas costas por primera vez? Fueron movidos por la curiosidad, la necesidad o quizás por alguna otra fuerza misteriosa. En este momento, una revelación inesperada se despliega ante tus ojos. Un mapa antiguo, desgastado y frágil, emerge de las sombras. Sus líneas trazan rutas que desafían la lógica, caminos que conectan mundos separados por inmensos mares. ¿Podría este mapa ser la clave para entender cómo los vikingos lograron cruzar el Atlántico? ¿O es simplemente una leyenda más, una pieza del rompecabezas que nunca será completada? Las estrellas, constantes en su vigilia, parpadean con la misma intensidad que lo han hecho durante milenios. Y tú, envuelto en esta atmósfera de misterio, te preguntas, ¿qué motivó a los vikingos a embarcarse en un viaje tan audaz?
¿Fue la promesa de tierras fértiles, o una búsqueda espiritual que nunca podremos comprender del todo? Mientras te dejas llevar por la calma de la noche, una sensación de asombro te envuelve. La historia, con todas sus complejidades y secretos, parece un vasto océano, y tú, un navegante en busca de respuestas. Es posible que haya más lugares como Eleanse Aux Meadows, escondidos bajo el manto del tiempo, esperando ser descubiertos. Al pensar en estos misterios, te das cuenta de que cada descubrimiento arqueológico es como un faro en la oscuridad, arrojando luz sobre las sombras del pasado. Pero, ¿cuántos más existen, esperando su momento para ser revelados? ¿Cuántos secretos permanecen ocultos, enterrados bajo capas de historia y olvido? Con estas preguntas flotando en tu mente, te sientes como si estuvieras a punto de descubrir algo monumental, una verdad que podría cambiar todo lo que creíamos saber. Pero, como sucede a menudo con los grandes misterios, las respuestas no siempre son fáciles de encontrar. Y así, mientras la noche avanza, te quedas reflexionando sobre lo que has aprendido, sabiendo que el viaje aún no ha terminado. Mientras el capítulo llega a su fin, la sensación de expectativa crece. Estamos a un paso de desvelar el último misterio, de conectar los hilos que han tejido esta magnífica historia de exploración y aventura. ¿Qué descubrimientos nos aguardan en el siguiente capítulo? ¿Qué más podrían revelar las estrellas a aquellos que se atreven a buscarlas? Mantente cerca, porque el viaje aún no ha concluido, y las respuestas que buscamos podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Imagina ahora, en este último tramo de nuestro viaje nocturno, que la oscuridad a tu alrededor se vuelve casi palpable, como un manto de terciopelo que te envuelve suavemente. El susurro del viento es una melodía antigua, una canción que los vikingos podrían haber escuchado mientras surcaban mares desconocidos, preguntándose qué les depararía el horizonte. Las estrellas, esos ojos titilantes del cielo, aún nos observan, testigos mudos de historias que han quedado atrapadas entre el tiempo y el espacio. Te invito a cerrar los ojos e imaginar que te encuentras en un mundo donde la historia y el misterio se entrelazan. La imagen de un drakkar vikingo, firme y valiente, surcando el océano, se forma lentamente en tu mente. Las olas baten suavemente contra su casco, y el aire salado acaricia tu rostro. En la distancia, una costa desconocida parece emerger de las brumas matutinas. ¿Podría ser América, mucho antes de que la historia oficial lo reconozca? Sientes como la curiosidad se despierta dentro de ti. ¿Qué impulsó a aquellos valientes navegantes a aventurarse más allá de los límites del mundo conocido? Por siglos, sus viajes han sido un enigma. Sus huellas, apenas perceptibles, se han perdido y encontrado entre las arenas del tiempo. Pero esta noche, en esta travesía onírica, estás a punto de descubrir un secreto guardado en el susurro de las olas. La historia nos habla de Vinland, un lugar descrito en sagas antiguas como una tierra rica y hospitalaria, descubierta por Leif Erikson y sus hombres. Pero, ¿qué más hay oculto en esas narraciones? En 1960, un descubrimiento en Eleanse Aux Meadows, en la isla de Terranova, Canadá, pareció confirmar esas leyendas. Restos de un asentamiento vikingo, testimonio silencioso de su paso por América. Es aquí donde las sombras del pasado se hacen palpables, donde los ecos de sus voces parecen resonar aún entre los árboles y las colinas. Sin embargo, como en toda buena historia de misterio, el descubrimiento no responde todas las preguntas, más bien, abre puertas a nuevos interrogantes. ¿Cuántos viajes realizaron realmente los vikingos al Nuevo Mundo? ¿Qué otras tierras exploraron? ¿Qué otros secretos guardaron? ¿Podrían haber dejado rastros aún no descubiertos, signos de su presencia en lugares insospechados? Estas preguntas flotan en el aire, mezclándose con la brisa nocturna, incitando a la imaginación a volar más allá de los confines de la lógica. En la oscuridad, mientras el murmullo del océano te arrulla, te preguntas, ¿qué habría pasado si los vikingos hubieran establecido una presencia duradera en América? ¿Cómo habría cambiado el curso de la historia? Quizás, en algún rincón recóndito del mundo, en un lugar donde la naturaleza guarda celosamente sus secretos, se encuentren aún vestigios de encuentros entre culturas, de intercambios que nunca llegaron a registrarse en los libros de historia. El viento sopla suavemente, transportándote en tus pensamientos hacia un tiempo donde la aventura y el descubrimiento eran la moneda corriente. Te preguntas si es posible que, bajo capas de historia y olvido, aún existan historias no contadas, esperando a ser descubiertas. En esta calma nocturna, mientras el sueño comienza a tejer su tela sobre ti, dejas que estas preguntas resuenen en tu mente.
Pero, como tantas veces sucede en la historia, la línea entre la realidad y el mito es fina y difusa. Te preguntas si en algún lugar, en alguna biblioteca antigua o en un trozo de pergamino olvidado, podría encontrarse la pieza final del rompecabezas. ¿Alguna vez conoceremos toda la verdad? O, tal vez, el verdadero encanto de estos misterios radique precisamente en su capacidad de permanecer siempre un poco fuera de nuestro alcance, siempre un poco más allá de lo que podemos ver. A medida que te adentras más en el sueño, el horizonte se diluye en la penumbra, y el Drakkar vikingo continúa su viaje hacia lo desconocido. ¿Será que, como ellos, también estamos destinados a seguir explorando, a seguir preguntándonos, a mantener viva la llama de la curiosidad? La historia es un vasto océano, y nosotros, al igual que esos intrépidos navegantes, apenas hemos comenzado a arañar la superficie. Ahora, mientras el sueño te envuelve completamente, deja que estas ideas floten a tu alrededor, como estrellas en un cielo nocturno. Y recuerda, la próxima vez que contemples el océano o mires las estrellas, que hay historias aún por descubrir, misterios que aún nos esperan, escondidos en los rincones más oscuros de nuestro pasado. Buenas noches, y que tus sueños estén llenos de descubrimientos y maravillas por venir. Y así, esta noche, mientras el mundo duerme y los sueños te arrullan, te dejo con una última pregunta. En la vasta y misteriosa historia de nuestro planeta, ¿cuántos otros secretos esperan ser encontrados? Te invito a seguir explorando, a mantener la curiosidad viva, porque a veces, las respuestas que buscamos se encuentran donde menos lo esperamos.